tostando el cacao, justo así. Así nos reuníamos con mi abuelita cuando éramos niños, todos juntos, todos sus nietos y nietas, todos los que tuvimos la oportunidad de vivir ese momento. Creo que esto es maravilloso. Y hoy se lo podemos transmitir a nuestros niños y que sea una tradición y una receta que se siga conservando de generación en generación. Xiquehlami y Huetzcas, en náhuatl, significa recuerda sonreír. Aquí mi mamita moviendo el cacao constantemente, con mucho cariño y amor, haciendo este trabajo tan hermoso. Allá, en ese traste vas a bajarlo más.
Vamos a pelar el cacao uno a uno. Abuela de Nene. A veces lo llaman nene. Bueno, nene, es para mí. Sí, pues hace eso. ¿Qué es que tengo? Dios que. Tía, ¿cómo se dice vamos a pelar el cacao en náhuatl? Ama chichipetsase ni chocolate. Ama chichipetsatse ni chocolate. Chichipetsase chocolate. Otra vez. Ama chichipetsase ni chocolate. Ama Ama shishipetase ni chocolate. chichish. Shishipetase. Shiship. Ama chichipetsase ni chocolate. Ama chichipetsase ni chocolate. Chocolate. Ama chichipetsase ni chocolate. Ano se tomale. Tostando el cacao. ¿Sí se puede? Amarga. Sí se puede. La gente allá donde son chocolateros lo comen así. Qué bonito una punta de chocolate. Sí, lo he visto en tele. En video. Aquí mi tía Dominga y mi mamita tostando el cacao. Después de este tueste vamos a pelarlo uno a uno con los deditos. Ya. Van a pelar. Oh, ya. Después. Aquí estamos a prisa pelando el cacao uno a uno, ya que tiene que ser así, caliente, saliendo del comal. Miren, este es el cacao. Aquí ya es un chocolatito que hicimos hace un rato con leche. Este es el cacao. Miren qué precioso se ve. Acá hay más. Este es el cacao que se tostó en el comal. En el comal de leña. Comal de barro con leña. Aquí Mijailito. Hola, Mijailito. El más guapo de la familia. Qué chocho, mi niño. Acá, saluda a la cámara. ¿Ya vieron? Que sí está hermoso.
Acá la niña, mira, bonita. Pechocha mi niña también. A ver, ahorita. Aquí mi otra nena. También muy bonita mi niña. Mi mamita, David. Y allá tía Dominga, que sigue tostando otro tanto más de cacao. ¿Qué tal, eh? Toda la familia trabajamos juntos, todos nos apoyamos. Nuestra abuela nos enseñó eso, aprender a convivir en comunidad y todos nos ayudamos. Chutando. Allá el tuyo nada más. Miren, aquí mi tía Dominga. Tostando el cacao. A un lado pone y lo dejas poner. Así es el tueste del cacao. Con cariño, con amor, con paciencia. Miren qué hermosa mi tía. Hace frío, así que estamos disfrutando este momento, tostando y pelando el cacao en familia. A la leña, un comal de barro, es un comal natural, de barro natural, no tiene pintura de absolutamente nada, ningún esmalte, es natural. Así que el cacao que nos tomamos es completamente artesanal, limpio, puro. Realmente es un cacao que nos lleva a deleitarlo en la taza con leche o con agua, calientito o también frío. Y huele hermoso. Mi tía Dominga es hermana de mi mamá y se llevan muy bien. Son dos hermanitas que siempre se apoyan y están juntas. Aquí ya sacando el cacao. Queda tostado mi tía Dominga. Con todo el cariño, con todo el amor.
que lleguen. Qué lindo. ¿Te gusta? Todos van a un mismo punto, ¿no? Todo así, juntos, ¿no? Miren todas las manitas. Pelando el cacao. ¿Oyen cómo truenan las cascaritas del cacao? Y huele delicioso. Todos en la misma sintonía, disfrutando este momento. Aquí remojando el cacao. Antes del tueste se tiene que remojar. El sonido del agüita es tranquilizador. Les comento que esta agua viene del cerro. Ese cerro nos abastece a todo el pueblo. Así que somos muy afortunados por tenerlo todo. Ante esto, doy gracias al Creador por toda su majestuosidad, por toda la abundancia, por todo lo que nos brinda, por lo que nos rodea. Así que te invito también a encontrar un motivo, un algo del por qué agradecer cada día, incluso con solo despertar, agradece, porque ese es el milagro de la vida. Este momento me recuerda a mi abuelita, a la mamá de mi mamá. Cuando éramos niños nos reuníamos todos sus nietos y nietas en su casita y tostaba su cacao días previos al Chantolo, a la fiesta de muertos. Era
la única temporada en que tomábamos chocolate. Y ella pues nos consentía, nos daba una bolita de su chocolate una vez terminado de molerlo. Obviamente nos reuníamos todos también y pelábamos el cacao con ella, la ayudábamos. Esos recuerdos quedaron grabados en mi memoria y es algo que guardo con mucho cariño. Por ello, estando en la Ciudad de México, jamás me Acostumbré a beber ningún otro chocolate. porque esto pues es un chocolate de mi abuelita, de tradición, que se ha compartido de generación en generación. Tienen que probarlo. Así nos reuníamos con mi abuelita cuando éramos niños, todos juntos, todos sus nietos y nietas, todos los que tuvimos la oportunidad de vivir ese momento. Creo que esto es maravilloso. Oye, ¿tiene blanco con café? Y hoy se lo podemos transmitir ahora a nuestros niños y que sea una tradición y una receta que se siga conservando de generación en generación. Es un momento que nos une, es un momento abrazador. Miren aquí a Michelle, sus manitas preciosas, pelando, aprendiendo a pelar el cacao ya. Es la primera vez que lo hace. Así nos reuníamos con nuestra abuelita, nena, cuando éramos niños. Ahora tú te reúnes así con tu abuelita, o sea, con mamá Tere. Qué bonita. Y aquí mira, está el chocolate ya listo para beber. Lo preparó mi mamá hace un momento con leche. Está delicioso. Es cacao molido en metate, previamente tostado en comal de barro, como ven, pelado uno a uno.
lo vi caliente. Caliente. La canción dice, cuando me muera no quiero que me llores. Tiene que sabor amargo. Es en náhuatl. Necesita que el chocolate es amargo. Quema Niyana. Dice, quema Niyanimikis, Amuneki, Tlechoquiles. Dice, cuando me muera, no quiero que me llores. Dice, cuando cae la noche, voy del otro lado a ver a una mujercita. Cuando llega la noche, voy al otro lado a ver a una mujercita. ¿Qué chocolate va a tomar? Madre, mi tía Judy. Así. Miren, ya le cayó una semilla de cacao. Mi chocolate no está nada mal porque sí sirve de gusto el cacao. Miren qué precioso se ve ahí. Este cacao está tostado previamente, como lo vieron, en comal de barro. Miren la grasita esa es del cacao. Es el aceitito que sale del cacao. Este momento es memorable, se queda archivado aquí. Momento en que nos reunimos con nuestra mamá, abuelita y su hermanita, mi tía Dominga, pasando una noche muy agradable, fría sí, pero muy agradable. Ayer hacía calor, mucho calor. Y de un momento a otro el clima cambia drásticamente. Pero así es aquí, en la Huasteca.
El cacao es oscuro, no existe un cacao blanco. Es oscuro, así como lo ven aquí. Ya son 2 kilos todo. Ya, tía. Ya, todo. 2 semanas. Ya. 2 semanas. 16. Así. Mami, este puedo. ¿Ya acabaste, Sarita? Es pura basura. Ok. Ahí se lo iba a materita. Pero ya los agarra como tanque. Cuida. Aquí todavía hay chocolate. Tres. Bajito porque no se tira. No se va a escuchar muy bien. A ver, mi mamá dice que la cazuela es de barro puro. A ver, ¿qué nos dices, mamá? Tiene tapón. La cazuela esta cazuelita, es puro barro, miren la textura.
No tiene pintura de nada. Es un proceso natural. Es un barro que se trabaja. ¿En qué comunidad, mamá? Pahuatlán. Pahuatlán. Está preciosa su cazuelita. Pahuatlán y Huextetitla. En Pahuatlán y Huextetitla, dice mi mamita. Tatacuatitla. Tatacuatitla. Miren qué preciosidad de cacao. Le quitó la tos. Bueno, fuera, arriba. Las manitas de mi madre son manitas de mucho trabajo, de toda su vida. A ella le tocó trabajar, dice que desde muy pequeña, como de 8 años. Eran tiempos muy difíciles. Y hoy en día lo sigue haciendo. Ella es una mujer muy fuerte. Tiene 70 años y es una mujer de carácter. Le ha aprendido mucho. Es un ejemplo a seguir. ¿Qué es eso? Nixtamal. Chocolate. Para ti. Para las tortillas. ¿Por qué ya no nos vamos? Poquito. Temuca, porque ya tiene poquito sueñito. Ya es hora de dormir. Sí, mami. Voy y sí. Sacudiendo las cascaritas del cacao. Quito la cáscara, mira como este. ¿Cómo ese? Sí, que tiene cáscara. ¿Así? Mira como este. ¿Así la batería? Ese no tiene. No tiene. ¿Este? Ese no tiene. Tampoco. Para finalizar este tueste, mi mamita le quita absolutamente todas las cascaritas. Como vieron, este es un trabajo laborioso, hecho con mucho cariño y amor para ustedes. Gracias.